Vamos a comenzar en esta mañana. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ir con el manual que estábamos viendo. No sé si ustedes lo pueden ver. Lo tienen ahí en la pantalla, paso 4. Sí, El tema de hoy sí, es el machismo. El machismo es un tema muy importante, interesante y clave, digamos, en la vida del creyente, en la vida de cada creyente, y no solo que no es un tema que abarca solamente, que interesa a la mujer, a los hombres. Esto es para los hombres, o sea, este estudio sería para los hombres y no para las mujeres. Yo creo que abarca toda la iglesia porque nos ayuda a entender el concepto de lo que la palabra de Dios enseña con respecto al rol del varón, del hombre, en la iglesia y en la familia, en el matrimonio. Y uno dice, bueno, pero yo no soy casado, o el estatus, yo no tengo una pareja, no tengo un hombre, no vivo con no tengo una relación de matrimonio. Como dije, es bueno saber estos principios porque estos principios, cuando todos los sabemos, cuando todos los aplicamos, no solamente nos edificamos mutuamente, sino que podemos ser de bendición y ayuda a otros que están en tinieblas y que no saben y que necesitan consejo, dirección o reprensión o corrección en cuanto a este tema. Son principios que debemos tener en claro y que debemos saber, ¿sí? Que debemos saber todos, y algunos quizás ya los conocemos, algunos ya hemos estudiado y meditado en estos valores, en estos principios, en cuanto al rol del hombre, en cuanto a la posición y el rol del hombre y la mujer, pero bueno, reafirmar y reforzar algunos conceptos. El paso 4 se traduce el machismo, se le llama así el machismo porque va a enfocar sobre la actitud errónea del entendimiento erróneo que tiene el hombre en cuanto a su posición en el hogar, en su posición en el hogar. Y cuando decimos que el hombre tiene una posición en el hogar y la mujer tiene otra posición en el hogar, y el hombre tiene una posición en la iglesia y una posición fuera de la iglesia. Cuando hablamos de los roles, estamos hablando de cómo Dios creó. Dios creó al hombre, a la mujer, varón y hembra los creó, lo dice claramente en Génesis. Y en eso los hizo con características distintas. No es uno superior a otro, sino que tienen características distintas, tienen formas de pensar y formas de actuar diferentes, pero son iguales ante Dios. Pero esas diferencias que hizo entre uno son perfectamente hechas para que se complementen y son para que trabajen en unidad y en armonía, es un orden. En este momento el Satanás está tratando de atacar ese orden y estamos en una sociedad donde seguramente algunos estamos rodeados de personas jóvenes que cuando nosotros le hablamos sobre el rol del hombre o el rol de la mujer, van a pensar que somos discriminadores o que somos machistas o que somos feminismo o que es anticuado, etc. Pero los principios que vamos a ver no tienen nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, se va a enfocar este estudio en cuanto a al rol del hombre en el hogar, sobre todo, el rol del hombre en la familia, tiene mucho aspecto de la familia, y vamos a ir estudiándolo. ¿Qué les parece? En este cuadro, que está dado como para que lo podamos completar, dice 3 afirmaciones. Dice, el papel del hombre o el rol del hombre es dominar a la mujer. Eso es verdadero o falso. Es fácil, yo creo que es obvio, ¿no? Falso. No. Falso. Falso. El papel del hombre no es dominar a la mujer. Falso. Ser hombre no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. El hombre tiene una responsabilidad. Eso es verdadero.
la responsabilidad principal del marido es amar a su esposa. Verdadero. Eso es verdadero, amar a su esposa. Bueno, ahora hay un listado, hay 2 columnas que se basan en quién es el hombre más hombre. Compare las 2 columnas, marque cuáles son las características de un verdadero hombre, compare las características de la izquierda con las de la derecha. Entonces aquí hay una lista del hombre y del verdadero hombre, y el otro que cree ser hombre y no lo es. O sea, no está considerado un verdadero hombre, aunque ustedes van a ver que algunas ideas chocan. Por ejemplo, en la primera parte dice, es duro y no llora. En la otra columna dice, es fuerte pero tierno, sabe expresar sus sentimientos. ¿Para cuál de los dos cuál es el hombre? Para la sociedad muchas veces el hombre es aquel que es duro y no llora. Sea hombre, no llore. ¿Nos dijeron eso? ¿Alguna vez lo habíamos escuchado eso? Pero en realidad el hombre es el que es fuerte, es tierno y sabe expresar sus sentimientos. Entonces, ahí estamos en otro, estamos cambiando la matemática, ¿verdad? Esta es la verdad. El hombre es fuerte, tierno y sabe expresar sus sentimientos. Hemos escuchado que en la sociedad se dice, no depende de nadie, es independiente y no depende de nadie. El verdadero hombre pide ayuda cuando la necesita y es humilde, pide ayuda cuando la necesita y es humilde, sabe reconocer cuando necesita ayuda. En la sociedad que vivimos, se cree que el verdadero hombre puede mirar a la mujer como inferior, mira a la mujer como inferior. El verdadero hombre, según la palabra de Dios, de principios bíblicos, respeta a la mujer como una persona de igual valor. ¿Estamos de acuerdo? Mira a la mujer como inferior. Y esto a pesar de que ahora la sociedad está luchando tanto con la igualdad, todavía sigue siendo esto una realidad. La mujer, para muchos hombres, la mujer es un ser inferior, es un objeto de placer. El otro día veía una publicidad que yo me causaba, digo, ¿cómo puede existir una publicidad en este siglo XXI de esta forma? Que parecía un hombre que había una publicidad que promocionaba creo que un número de la lotería o ganar el número de la lotería. La cuestión es que salía un hombre como que ganó la lotería, y este hombre era un gordito de traje, con la camisa desabrochada, la corbatita, y rodeado ¿de qué? De mujeres. Ya, tengo plata y tengo mujeres. Ya. Yo digo, qué degradante es para la mujer, y cómo que se prestan esa imagen de, ¿qué es la mujer? Yo estoy con un gordo con plata. O sea, fíjense que no estoy hablando de una publicidad de hace 20 años, estoy hablando de una publicidad que la vi hace pocos meses. O sea, la mujer todavía es una cosa que es un objeto más, como si fuera algo más material, ¿cierto? Bueno, este es el mundo en el que vivimos ahora, hermano. No estoy hablando de una fantasía, es lo que vivimos, es como está la sociedad ahora, que está bajo el maligno, dice la palabra de Dios, ¿no? Es celoso, controla a su esposa con mano dura, ¿sí? Celoso, controla a su esposa con mano dura. Permite a su esposa tomar decisiones propias, ¿sí? Este es el hombre verdadero, permite a su esposa tomar decisiones propias. En cuanto al sexo, se satisface rápidamente, quieres a la autosatisfacción sexual. En cuanto al sexo, toma tiempo y satisface a su esposa, no está buscando su propia satisfacción, sino la de su esposa. Toma mucho licor. Bueno, esto de acuerdo a las culturas también, el hombre es aquel que toma licor. El verdadero hombre tiene dominio propio y sabe frenarse. El que tiene más mujeres, ¿sí? Un hombre que tuvo muchas mujeres, también se jacta de ser muy hombre porque tiene muchas mujeres, es capaz de amar y ser fiel a una sola mujer. Este es el verdadero hombre.
Aquel que se jacta de que tuvo muchas mujeres, que piensa que es hombre, bueno, no es cualquier cosa, menos un hombre, ¿no? Hace chistes a expensas de la mujer, ridiculiza a la mujer. El verdadero hombre refrena la lengua y defiende a la mujer. En la otra columna dice, es rencoroso y busca la venganza. El verdadero hombre perdona a sus enemigos. El falso hombre se queda callado al ver la injusticia. El verdadero hombre levanta la voz para confrontar la maldad. El falso hombre sigue la corriente de los demás. El verdadero hombre nada en contra de la corriente. El falso hombre decide todo, toma decisiones por todo. El verdadero es sabio en tomar el parecer de su pareja, es decir, no toma decisiones solo, sino que las decisiones están en conjunto, ¿sí? Cuando es de Dios, las decisiones tienen que ser de común acuerdo. Es orgulloso y egoísta, ¿sí? Es humilde y sabe servir a otros, el verdadero hombre. Maltrata o golpea a la esposa. El hombre maltrata y golpea. Esto, hermanos, en la violencia es algo que está a la orden del día en muchísimos países y es terrible. En cambio, el hombre es considerado, odia el abuso y la violencia. Y miren, hermanos, no estamos hablando de la violencia física, sino que hay varios tipos de violencia, ¿no? Hay violencia verbal, hay agresión de diferentes maneras, diferentes tipos, puede haber agresión de ambas partes, pero el hombre muestra su fortaleza, muestra su carácter cuando ejerce violencia y atemoriza o amedrenta. Echa la culpa a otros, otra de las cosas que está en la lista. Acepta su responsabilidad y pide perdón. ¿Sí? El verdadero hombre, mientras el falso miente para sacar ventaja, el verdadero habla la verdad aun cuando le cuesta. Siempre dice la verdad, no tiene temor de decir la verdad. En cuanto a estos puntitos, me gustaría decir algo. Muchas veces yo he hablado con matrimonios y me he tocado aconsejar muchos matrimonios, y cuando hablan, ellos hablan, tanto el hombre como la mujer, y sobre todo el hombre, no dice toda la verdad. Dice lo que le conviene o lo que le parece. No expresa absolutamente toda la verdad porque sabe que hay ciertas cosas que no quiere decir porque son perjudiciales. Y esto es tremendo. Esto es una característica bastante del hombre, de no ponerse al descubierto, no decir la verdad, no abrirse. Entonces ahí a veces en las sesiones de consejería, la mujer es donde le dice, no, seguí, decí más, habla más. Porque el hombre dice no y trata de esconderse. Es un poquito, es otra característica del macho que se quiere esconder porque se ve como acorralado, tiene como miedo, ¿sí? Es mandón y controlador, o controla a todos. El verdadero hombre anima a otros al desarrollo personal, ¿sí? Anima a otros al desarrollo personal. Quiere que las otras personas crezcan, se desarrollen, maduren y crezcan y produzcan, ¿sí? Bueno, ¿qué clase de hombre soy yo? Esa es la pregunta. ¿Qué características tengo? La actitud del machista es de egoísmo y superioridad, especialmente en las relaciones con las mujeres. Tristemente, muchos son los casos patéticos y fracasados. Abandonan sus responsabilidades y andan sin rumbo, controlando y abusando. Están solos, sin amor, dignos de lástima, no de admiración. Hermano, tal vez tú protestas o tú puedas decir que no eres tan malo como otros, tal vez no, pero hay que entender que actitudes machistas han penetrado sutilmente en la cultura y a veces uno ni se da cuenta. Baje sus defensas y escuche la palabra, que esta lección le ayude a detectar las actitudes que son dignas de un cristiano.
Bien, ya vimos las características de un hombre verdadero, un falso hombre, lo que la cultura en general puede estar diciendo, lo que la sociedad, lo que nosotros hemos visto y lo que dice la palabra de un verdadero hombre. Un hombre verdadero es fuerte, tierno a la vez, es fuerte y tierno a la vez. Jesús era fuerte, corrió a los vendedores del templo, confrontó a los fariseos, sufrió la burla y el dolor de la cruz sin quejarse. Al mismo tiempo, cuando Lázaro murió, tomó tiempo con los niños. Al mismo tiempo, lloró cuando Lázaro murió, tomó tiempo con los niños, respetaba a las mujeres, sanaba, tenía compasión por las multitudes y desde la cruz pidió a su Padre perdonar a los que los tormentaban. Jesucristo mostró firmeza, mostró carácter fuerte, mostró ser una persona como hombre, una persona directa, frontal, pero mostró ser una persona que era tierna, era amoroso, era cálido y tenía actitudes muy amorosas. Es decir, aquí hay una combinación de cosas que tienen que estar en los hombres. La actitud ternal, maternal del hombre, la parte de esa de relación, el hombre a veces cree que eso no corresponde, no, yo no soy así. Y algunos se jactan de ser duros, de ser hoscos, de tener carácter fuerte, de ser gritón, y creen que eso implica fortaleza o hombría o carácter o buen carácter. Y justamente es lo contrario. Una persona que no es tierna, que no es bondadoso, tiende más a tener un carácter débil que otra cosa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo se revela la valentía y firmeza del apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 23? Y vamos a leer hasta el 29. Vamos a ver que el apóstol Pablo revela su valentía, y vamos a leer 2 Corintios, cómo revela su firmeza y su valentía. Vamos a ver una característica del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, y vamos a leer varios versículos. ¿Sí? Tengo dos versiones aquí. Vamos a ver 2 Corintios 11, 23 al 27. Dice, ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Dice, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, en peligro de bandidos, en peligros de parte de mis compatriotas, de los judíos, peligros en manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligro de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigos y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido desnudez. ¿Qué ven aquí? ¿Qué notan en estos pasajes, hermanos? ¿Qué ven aquí del apóstol Pablo? ¿Qué características pueden ver? A ver, alguno que comparta. ¿Estamos despiertos o más o menos? Bueno, yo el apóstol Pablo era un hombre muy fuerte y tenía un carácter, hablando de hombría, precisamente él tenía esa capacidad, esa fortaleza, esa fuerza de un verdadero varón, ¿no? Eso es lo que podemos entender ahí, ¿no? Así Además es. de consagración al Señor. Fue muy sufrido también.
Claro, pero se nota una persona, se nota en este pasaje que él da un ejemplo de persona débil, una persona que no tiene que está en incertidumbre, que no sabe para dónde ir. ¿Se deja ver eso en estos pasajes? Que está como depresivo, que está desanimado. No, al contrario, se ve orgulloso de lo que está haciendo. Se ve que aunque está pasando todo lo que pasó, naufragio y toda la dolencia que pasó, todos los problemas en su vida, él se siente como orgulloso de eso. Es como diciendo, sean como yo estoy venciendo en el caminar de Cristo. Esta es la victoria. Así es. Entonces te ve un hombre radical para Cristo. Exactamente. Él no se complementa con el pecado, la maldad de este mundo. Él es radical en cuanto a Cristo. Me recuerda la palabra de Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Así es. Bueno, el apóstol está diciendo, exacto, aquí sacamos otra lección muy importante. Lo que el apóstol nos está diciendo: yo sirvo a Cristo, y por servir a Cristo, la corriente no me es a favor, me es en contra. Nosotros los cristianos, por lo general, muchas veces vivimos mucho tiempo en una etapa donde si se nos demanda hacer algo para el Señor, decimos, bueno, voy a ver si puedo. Y ni bien me aparezca un obstáculo o algo que me impide, pum, digo, no puedo. Tengo esto que me frena. El apóstol decía, yo tengo cosas no solo que me frenan, sino que me ponen la vida en peligro. Y yo la enfrento y tengo victoria. O sea, estaba hablando de que él tenía él en Cristo tomaba la responsabilidad de seguirle, de hacer su voluntad, a pesar de cualquier adversidad y cualquier enemigo, cualquier fuerza contraria. Amén, hermanos. Nosotros estamos en ese camino. Ojalá lleguemos a eso, pero en cuanto tenemos un dolor de uña, ya decimos, no, ya hasta acá llegué. Entonces, ni siquiera ponemos una meta, un plan o un objetivo, porque decimos, ¿qué voy a poner objetivo si voy a fracasar en la mitad del camino? ¿Qué me voy a poner a caminar hacia eso si... Pablo decía, yo me voy a poner en este barco, voy a avanzar, y van a venir de toda clase de adversidades y cosas en contra, peligros y peligros, y yo los enfrento. Esto es un ejemplo muy, muy importante. Él no está diciendo, Pablo, que desde que sirvo al Señor estoy andando en una carretera sin problema. Él está diciendo, estoy como en un remando en contra de la corriente, en una catarata hacia arriba. Pero el punto es que Pablo era así, y al mismo tiempo, fíjense lo que dice aquí en esta columna, versículo 28, y además de otras cosas, dice así, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fíjense cómo cambia el corazón de Pablo, que ahí se muestra, primero muestra un hombre fuerte, un hombre que lucha, un hombre de carácter, un hombre de convicción, una persona firme, pero al mismo tiempo una persona tierna que se preocupa por su iglesia, que está con los débiles, que cuando alguien tropieza, él se indigna y tiene una carga y tiene un peso por las iglesias. Se me agolpa, es decir, él veía el peso por las iglesias como algo, qué interesante, ¿no? Porque el amor por las personas era lo que realmente lo hacía sufrir, por decirlo. O sea, no le hacían sufrir que lo trataran de terrorista,
y que le negaran la visa y que lo echaran del trabajo y que le trataran de matar. Eso quizás no lo hacía sufrir, pero lo hacía sufrir que la iglesia no creciera, o que estuvieran débiles en la fe, o que estuvieran tropezando en la fe. ¿Se dan cuenta? Cómo era un hombre muy tierno. Y qué importante cómo veía la obra de Dios él. Mientras que por ahí nosotros, en nuestro desarrollo, nosotros sufrimos más por las cosas del mundo, que si un hermano tropieza o un hermano no está fiel en el Señor, o algo no está bien dentro de la familia o de mi esposa, eso no me hace sufrir. A él le interesaba la vida espiritual y el estado espiritual de sus hijos, de sus hermanos, de la iglesia de Cristo, de los hijos de Dios. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver, él era fuerte, pero ¿qué estilo de vida recomendó a los creyentes? Observen, vamos a ver qué estilo de vida él recomendó a los creyentes en Colosenses 3, 12 al 13, y cómo trató a otros creyentes, cómo los trató. Vamos a ver estos dos pasajes porque van a hablar de cómo es el carácter de un hombre de Dios. Esto va para un hombre y una mujer, pero está hablando de cómo deben ser los hombres, los varones. Colosenses 3, 12 al 13 dice: por lo tanto, como escogido de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. En la Reina Valera dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjense qué contraste, y cómo está hablando de cómo debe ser. Él era fuerte, pero cómo aconsejaba cómo debe ser el trato del hombre. Dice en Tesalonicenses: antes fuimos tiernos entre vosotros como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarlo no solo al Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, puesto que habéis llegado a seros muy queridos. ¿Cómo trató Pablo a las personas creyentes? ¿Cómo los trató? Como pastor, como el apóstol, con los nuevos convertidos, a los tesalonicenses, con las personas de la iglesia. ¿Cómo dice que él los trató a ellos? ¿Cómo era el trato cómo lo describe aquí? A ver si alguno lo ve. ¿Cómo los trataba el apóstol? Dice con ternura, como a hijos. Bien, y este ejemplo que está hablando de Pablo, se lo está diciendo, bueno, esto es algo que está contando él, no me está diciendo algo a mí, no está marcando un estilo de cómo debe ser mi carácter y el trato hacia otros. ¿Sí o no? Amén. Sí. Porque dice que el trato que él tenía hacia los hijos de Dios era de una ternura a tal punto que era como una nodriza, y la nodriza era una mujer que se contrataba para amamantar los hijos de otro. Era como una sierva que solía suplir, amamantar a hijos de la mujer a la cual servía. Esa era la nodriza. Pero acá dice la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, si ella era tierna con los hijos de ajenos, ¿cuánto más con sus propios hijos? Aquí está dando de una extrema ternura, de una extrema bondad, de una extrema amabilidad, cariño y entrega. Esta es la clase de hombre que define la palabra de Dios, de cómo
el Espíritu Santo quiere transformar nuestra vida y quiere que seamos. Amén. 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 Hay para trabajar, ¿eh? Sí. Pero esto, fíjense que uno dice, uno piensa, uy, pero si yo soy así, si yo me comporto de esa manera, tengo que poner de lado ser una persona firme, ser una persona de carácter firme, tener firmes decisiones, ser líder. Parece que no coincide eso. Y de hecho no hemos aprendido nunca eso, porque a nosotros quizás el modelo que teníamos de padre era una persona que no era ni tierno. Yo no sé, si yo hago una encuesta y le pregunto a todas las personas que conozco, y a todos ustedes, y a toda la iglesia, le pregunto, ¿cómo fue tu papá? Yo creo que yo creo que van a haber muy poquitos que me van a decir, mi papá fue una persona tierna y amorosa. La gran mayoría me va a decir, era un hombre duro, era un hombre poco cariñoso, poco humilde. Yo creo que la gran mayoría. Y eso es lo que hemos recibido de la sociedad y de nuestra familia, y con lo que hemos con lo que hemos crecido, y es lo que nos ha impregnado la conducta. Todos tenemos ese gen, digamos, no es el gen, todos tenemos esa influencia de nuestros padres, sea que fueron buenos o fueron tiernos, pero tenemos la influencia de ellos. Si no hemos crecido con los principios bíblicos, no tuvimos un ejemplo de padre, de hombre, bíblicamente, no, todo esto nos va a parecer hasta raro y hasta extraño, y al mundo le va a parecer extraño, pero esto es lo que tenemos que aceptar como palabra de Dios. ¿Cómo es el verdadero hombre? Tierno, humilde, amable, cariñoso, que se preocupa por el otro, que se preocupa por la esposa, que quiere santificar a la esposa, que está dispuesto a su desarrollo y a su crecimiento espiritual. Que eso es lo que el hombre desea. El hombre tiene que buscar el desarrollo, el crecimiento espiritual, que su esposa esté bien con el Señor, que crezca, que madure, ser la persona de Cristo, que ella pueda ver a Cristo en su esposa, amarla como Cristo. O sea, la esposa tiene que ver a Cristo en el esposo. Amén. Así dice la palabra, que la esposa tiene que ver a Cristo Jesús. Muchísimas, no una ni dos, muchísimas esposas me dicen de alguna manera, pastor, yo veo a Jesús, pero mi esposo me lo borra. O sea, yo no puedo, me cuesta muchísimo ver a Jesús cuando veo a mi esposo. Pero hermanitos, yo no le estoy diciendo 1 o 2 matrimonios. 90.000 matrimonios que he hablado, no pueden ver, no hay hombres que sean temerosos de Dios, así, que representan a Cristo en las familias, mucho. Bueno, gracias a Dios, cuando el hombre va creciendo, yo he visto cómo han madurado, cómo se han puesto en las manos del Señor para ser transformados, y son transformados y se convierten en hombres líderes, y eso, gracias a Dios, eso sucede, porque así como he visto esos, que es el ejemplo que hay en el mundo, he visto milagros de hombres que se convierten en verdaderos líderes, tiernos y serviciales, con un carácter firme, pero con un carácter amoroso. Y esto Dios lo puede hacer. ¿Ven? Aquí vemos los ejemplos bíblicos, ¿sí? De hombres tiernos, amorosos, preocupados, siervos, pero al mismo tiempo con firmeza, con valentía, con firmeza de carácter, con fortaleza. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Que quería decir que eso es como usted mismo dijo, caminar contra la corriente, porque eso no es lo habitual. Eso no es lo que está pasando en estos tiempos. Lo que está pasando es todo lo contrario. Donde le llaman
Lo que es bueno le llaman malo y lo que es malo le llaman bueno. Entonces el mundo está cada día más caído. Entonces ven a los cristianos como si fueran locos. Cuando actúa de una manera como estamos estudiando, como un verdadero hombre de Dios, no lo ven una persona buena, sino un loco. Ese no está en este mundo, ese está loco. Sin embargo, como dijo el apóstol Pablo, quisiera el mundo estar loco como uno, porque estamos corriendo en el camino correcto, aún contra la corriente. Así es, así es. Vamos muy bien, hermanos. Quiero contarles una pequeña anécdota. Me encontré con un amigo una vez, hacía muchos años que no lo veía. Cuando lo volví a ver, un muchacho cristiano, lo volví a ver, ya estaba casado, y hacía poquito que se había casado. Entonces le pregunté cómo va esa vida matrimonial, y me dice, bastante bien, bueno, estamos ahí con muchas peleas, todavía discutimos mucho. Y yo le hice una preguntita, así, porque íbamos manejando y no tenía mucho tiempo de hablar con él. Le digo, ¿y quién tiene que ser el primero en pedir perdón? Y se me quedó mirando, y cerraba los ojos un poco como sabía la respuesta. ¿Quién es el primero que tiene que pedir perdón? Y le costó mucho decirlo, pero me dijo, yo. Así, salió el yo de así como escupido, ¿no? No quería salir, y eso es lo que pasa. Si tú eres el primero en pedir perdón, vas a resolver el problema muy rápidamente, más de lo que te imaginas. Pero nosotros que pensamos, tenemos la Biblia del mundo, decimos, no, sí, ¿por qué yo primero? Que el que cometió el pecado tiene que venir, tiene que arrepentirse. Y en las relaciones, mis hermanos, las relaciones matrimoniales, nunca hay una persona 100% culpable. Aún en toda discusión, aunque uno pueda llegar a tener un porcentaje de error, siempre hay un porcentaje de error en uno. Y siempre hay algo que pedir perdón, siempre. Y uno tiene que ser el primero en pedir perdón. Esto es clave para iniciar cualquier camino de solución. Hay un pasaje que es muy importante y que es clave, que está en Efesios capítulo 21, y después vamos a ir desarrollando lo que va diciendo en los versículos siguientes, pero este es clave porque Efesios 5:21 dice así, vamos a leerlo. En el Reina Valera dice, someteos unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Dios. Dicen, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Sí? Este pasaje es clave porque aquí va a desarrollar Pablo todo lo que va a hablar de las esposas y de los esposos, y da el primer mandamiento, que es someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto es tan importante porque parecería que uno dice, bueno, lo entiendo, tengo que someterme, pero tengo que someterme en el temor de Dios. Entonces lo que Pablo, antes de empezar a decirle a las esposas que se sometan a sus esposos, y a los esposos que amen a sus esposas, y de los hijos, él va a decir que nos sometamos unos a otros. Es la clave para todo lo que viene después, en el temor de Dios. El punto que está aquí más importante, podríamos decir, ¿cómo yo me voy a someter a una autoridad? ¿Cómo yo me voy a someter a una autoridad si yo no me someto a Dios primero? Si yo no sé lo que demanda Dios, si yo no puedo someterme a Dios, ¿cómo yo voy a poder someterme a una autoridad?
es interesante, cuando una persona tiene problemas con la autoridad, cualquier autoridad que sea, en la iglesia, en el hogar, en la familia, el problema de la sumisión es un problema de la sumisión a Dios, primero. Entonces, aquella persona que dice, no, yo me someto a Dios, pero tengo problemas con el pastor, y tengo problemas con mi esposa, o tengo problemas con mi esposo, y tengo problemas con fulano, y con esto no estoy de acuerdo, y con lo otro tampoco estoy de acuerdo, y yo hago lo que a mí me parece que tengo que hacer. Entonces, cuando la persona quiere hacer su vida independiente y no se somete, es porque tiene problemas con Dios. ¿Hello? Por eso cuando decimos, bueno, yo tengo que primero temer a Dios, porque en el temor de Dios voy a aprender cómo someterme. Y si yo soy autoridad, aquí viene la otra parte, ¿cómo yo voy a ser autoridad sobre alguien si no me someto a Dios? Si yo no me someto a Dios, yo no voy a saber liderar a nadie, no voy a poder conducir a nadie, no voy a poder guiar a nadie, no voy a poder aconsejar a nadie, no voy a poder hacer nada. Voy a ser un hombre que hace desastres. Entonces, y yo tengo que, al mismo tiempo, yo siendo hombre, tengo que estar sometido, tengo autoridades sobre mi vida. Y si yo no me someto a Dios, no voy a poder someterme a las autoridades, no voy a poder liderar a nadie. Entonces lo que sucede acá es que se forma un caos total, porque lo que falta aquí es someterse a la autoridad de Dios. Y cuando uno se somete a Dios, va a tener luz para saber cómo someterse a los demás y cómo liderar a los demás. Es así la matemática. El tema de no someterse a Dios es que estamos rompiendo todo el esquema. Yo muchas veces en las consejerías matrimoniales, yo veo que los matrimonios a veces tratan de arreglar sus matrimonios, tratan de resolver sus problemas, y yo les hablo de conectarse con Dios. Y me miran así como diciendo, como si les estuviera hablando de Mickey Mouse, ¿no? O sea, me miran raro, sí, amén, y hacen unas caras raras. Digo, el problema es que ustedes se desconectaron de Dios. Y ellos están peleando por la ensalada, porque ella le puso mucha sal y a él le gusta con poca sal, y ese era el problema, que se están por divorciar. Pero el problema no es la ensalada, el problema es que se desconectaron y no se quieren someter a Dios. Entonces hay unos cortocircuitos tremendos. Y cuando yo les digo, conéctense con Dios, les parece que les estoy hablando de cualquier cosa. No quieren, las personas, le digo por experiencia, mi hermano, porque aquí la experiencia me lo muestra, que al no tener reverencia ni temor de Dios, no se pueden someter, ni uno no se somete y el otro tampoco sabe cómo liderar, cómo amar, ¿no? Y ese es el gran caos que sucede en los matrimonios, en las iglesias, en toda relación. Cuando las dos personas se someten al temor de Dios, se pueden someter unos a otros. Porque de una manera el esposo se somete a las necesidades de la esposa. ¿No? Fíjense lo que Pablo dice, cuando Pablo va a hablar del esposo que debe amar a su esposa, en un sentido, el esposo se está sometiendo a las necesidades de su esposa. ¿Y cómo las va a conocer si está desconectado con Dios? ¿Y cómo va a conocer su esposa, poder someterse si está desconectado con Dios? ¿Sí? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Amén. Ahora veamos un poquito, a ver, acá. ¿Qué mandato hay para los hombres en estos versículos que leímos? ¿Qué debe hacer el hombre con la mujer? Amarla, amarla, Muy bien. respetarla, Cuidarla, cuidarla, santificarla. Es cierto. Y fíjense esa palabra, santificarla. La pasión del hombre por la mujer es que ella esté pura ante Dios, que esté santa, que viva una vida en santidad ante Dios. Si mi esposa, por ejemplo, se aleja del Señor, se enfría en la fe, comienza a tener actitudes carnales, comienza a debilitarse, yo tengo que desesperarme. Yo me tengo que desesperar. Yo tengo que estar viendo como si ella estuviera comiendo veneno. Imagínate, yo la amo a mi esposa y veo que está preparándose veneno para tomar. Yo estaría desesperado para salvarla. Bueno, eso es santificarla. Se entregó para sacarla de ahí. ¿Se entiende, hermanito? Con lo que el esposo que no le importa mucho a la esposa. Bueno, ella está ahí, a veces lee la Biblia, a veces no, que bueno, ella usted sabe. O generalmente pasa al revés, que la mujer es la más espiritual que el hombre. Pero acá está diciendo el hombre. Mira, le está hablando a los hombres que si tú te pones las pilas con Dios, tú vas a ser de una gran bendición para tu esposa y tu esposa va a crecer espiritualmente y ella va a ser una potencia para los propósitos de Dios para tu vida. Una mujer que está bien desea que su esposo crezca, porque si su esposo logra crecer y madurar espiritualmente a tal punto de llegar a liderar como cabeza de hogar, se van a cumplir los propósitos perfectos de Dios y no van a andar sin rumbo y a los tumbos. Por eso que Dios diseñó ese orden, ese plan perfecto del hombre cabeza, porque Dios lo dijo, de esta forma así va a funcionar perfecto. Pero ¿qué pasa? El hombre deja ese lugar, cambia, Satanás se mete, engaña, el mundo engaña, la carne nos tienta, el hombre deja su rol, la mujer cambia su rol y está todo desordenado. Y está todo desordenado y no se cumplen los propósitos de Dios. Y Dios lo hizo fácil y nosotros lo hacemos complicado, hermano. Lo hacemos complicado. Vamos a ver. Lo que es ser cabeza, dice aquí, no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. Implica un liderazgo responsable en amor. Es amar a ella como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, lo que hablamos recién. El marido se sacrifica por ella, su amor la edifica, la levanta, la honra, le da preferencia. El esposo es un siervo a quien guía a su familia hacia la santidad. Si es sabio, el marido escucha y delega responsabilidad a su esposa. Colaboran en lugar de competir. Es tremendo esto. Esto tiene que ver con el amor y la entrega incondicional del esposo hacia... En general, lo que se ve mucho es como una mujer no me satisface, no me ayuda, no quiere hacer lo que yo quiero, no me acompaña en lo que yo quiero, y están ahí peleando por estas cosas y llevándose mal, y termina siendo un desastre el matrimonio.
Acá está hablando de un amor incondicional, de amar a la esposa, llevarla, hacerla crecer, vivir con ella y vivir bajo los propósitos de Dios y estar siempre unidos a Dios. No a Dios por algunas cosas que me gustan, sino en todo. ¿Se dan cuenta? El otro día hablaba con dos personas que se quieren casar y dice yo, me quiero casar porque, claro, dice casarse, están haciendo un pacto matrimonial, pero yo le pregunté, ¿están dispuestos a ponerse a disposición y a seguir a aquella persona a la cual ustedes se están sometiendo? Y su respuesta fue, no, nosotros no queremos casar y hacer nuestra vida. Medio como que fue así, nos casemos no porque queremos estar bajo la bendición de Dios, pero nosotros hacemos nuestra propia vida cada uno para su lado. Y no piensan las personas decir, bueno, pero tenemos que tener una guía, un manual. ¿Sí? Entonces, ser cabeza de hogar, ser cabeza implica una gran responsabilidad. Yo tengo que saber cómo debo guiar, cómo debo orientar, cómo debo liderar a mi esposa en el temor de Dios, hacia los propósitos de Dios, para el bien de su vida espiritual. ¿Sí? Lo que no es una competencia ni un pretexto para dominar a una mujer. Un líder no aplasta ni manipula, sino guía a su esposa. No es un dictador, aquí mando yo, no es egoísta. Todos tienen que servirme. No la considera a ella inferior, incapaz, ni de menos valor. No niega la validez de sus opiniones ni sus sentimientos. No es el que toma todas las decisiones y controla todo. ¿Estamos bien? Amén. Realmente, hermanos, esto es lo que está muy claro aquí, lo que presenta, que el hombre cuando entra en el matrimonio, entra a edificar una casa y él se convierte en un líder y tiene que aprender a liderar con sabiduría. Y tiene que construir, Dios tiene que construir un líder. Y si se construye un líder, la esposa va a seguir al líder. Va a ver al hombre, la imagen de Cristo en el hombre y va a seguir. Un líder espiritual, hermano, no un líder de negocios y de empresas, un líder espiritual. A ver si me entienden. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, el problema con los hombres es que confunden liderazgo con jefatura. Porque hemos crecido así. ¿Qué es el líder? ¿Y el que manda? Yo una vez pregunté, hermano, a un grupo de personas, ¿qué es un líder para ustedes? Y la gran mayoría, que me animo a decirle, me dijo, el líder es el que dice las cosas que hay que hacer. El líder es el que manda, el líder es el que dice lo que hay que hacer. Y yo me di cuenta, bueno, acá tenemos todos el huevo frito, ya frito en la cabeza, porque el líder no es el que dice qué hay que hacer, el líder es el que conduce, el que guía, el que influencia, el que te motive a hacer las cosas. El que te dice lo que hay que hacer es un jefe, y un jefe no es un líder. Vaya, limpie. Ese no es un líder, hermano, ese es un jefe. Y la gente cree que jefe y líder es lo mismo. Totalmente equivocado. La Biblia nunca habla de jefe, la Biblia habla de liderazgo. Cuando un líder te guía, te dice, vamos a hacer eso, tú dices, wow, dale, vamos, y te motiva. ¿Por qué seguimos a Cristo? Porque Cristo es nuestro líder, porque nos encanta, le amamos. No porque nos dice lo que tenemos que hacer. Sí, nos dice lo que tenemos que hacer, porque es nuestra guía, pero Él nos influencia. Queremos ser como Él. Queremos hacer lo que Él hace. Queremos llegar hasta donde Él llega. Ahora, esa es la responsabilidad del hombre. ¿Estás liderando a tu esposa? Ve en ti a un líder que la guía a Cristo. ¿O ve un tropiezo?
Bueno, a veces lamentablemente muchas personas, en vez de ver a nosotros un líder que los guía a Cristo, un tropiezo, ¿no? Por nuestras actitudes. Pero el hombre de Dios siempre tiene madurez para pedir perdón y recomponerse y ponerse en las manos de Dios y bajo el temor de Dios, y Dios construye y edifica el líder que Él quiere. Amén. Bien. ¿Estamos bien, hermanos? En su opinión, ¿qué porcentaje de los hombres son verdaderos líderes y en hogares? Bueno, ahí podemos poner un porcentaje nosotros. Muchos se limitan a ganar el salario para pagar las cuentas. No son líderes en cuanto a la educación y disciplina de sus hijos, ni en la protección de los sentimientos de su esposa, ni en defender su hogar en las malas influencias. El gran amor del machista es que tiene todo al revés. Quiere privilegios y sin responsabilidades. Pocos son los líderes para el bien en sus casas. El liderazgo requiere que se muera a uno mismo para servir a otros. Si su esposo es un líder responsable y trata a su esposa como Cristo amó a la iglesia, será difícil para ella someterse a seguirlo, lo que estábamos hablando recién. Miren, yo les cuento, por ejemplo, mi ejemplo. Yo tengo un trabajo ahora para hacer con mi esposa, porque ella está con un dolor muy fuerte, que la pérdida de una hermana, siente que se le desprendió algo. Ella está pasando por un dolor, uno de los dolores más grandes de su vida. Y mi trabajo, mi deber, mi responsabilidad y mi corazón me inclina a que yo tengo que ser el instrumento de Dios para consolarla, porque yo puedo decir, bueno, que ore y que el Señor la consuele. Claro, Dios la va a hacer, pero Dios me va a pedir cuenta a mí de cómo estuve, qué hice yo, cuál fue mi papel. Ella tiene que notar y ver en mí que yo estoy ayudándola en ese proceso de restaurar y de consolarse. Y entender el sentimiento. Entender por lo que está pasando. Fíjense bien lo que hace un líder. Un líder que ama como Cristo ama, entiende lo que está pasando a la otra persona. Y se hace, y al comprenderla y al entender lo que está pasando, la puede ayudar mejor. Si yo no lo entiendo, si yo no me doy cuenta de lo que está pasando, si yo no la conozco demasiado, no la puedo ayudar, no puedo ayudar a otra persona. Entonces el líder lo que hace es comprender, es entender el sentimiento. Por ejemplo, yo una vez le hablaba a un grupo de hombres. Ustedes saben que a veces las mujeres sienten vergüenza de sí mismas y están pasando y están luchando interiormente por una vergüenza interna porque quizás se sienten que no son lindas o que son gorditas o que ya no son atractivas, y eso les es una culpa y eso les trae problemas. ¿Ustedes sabían eso? Y muchos me miran como, porque no se preocupan por conocer a la otra persona, por lo que pasa, por lo que lucha, por lo que sufre, por lo que está pensando. Y si no conoces a la otra persona, ¿cómo la vas a poder ayudar? ¿Cómo la vas a poder liderar? Tenés un trabajador, una persona que está trabajando para ti, y tú termina de pintar la pared, pero tú ves que el tipo está así, quejándose que le duele el brazo. Apúrate, le digo, apúrate, limpia. Y ves, pregúntale, ¿qué le pasa? Y te dicen, tengo un dolor en el brazo, no puedo levantar el rodillo. Bueno, pinta. Usted tiene que pintar la pared igual. Bueno, eso es lo que hacen el 99% de los jefes y de los hombres. ¿No entiendes? Pero esta persona tiene un dolor. Y es tu responsabilidad saber qué está pasando, qué está pensando, qué está... Por eso cuando dice, como Cristo amó a la iglesia, y Cristo se entregó en sí mismo, y Él nos escucha y Él atiende a nuestro dolor, nos conoce. Y nos consuela y nos levanta y nos lleva por el camino que quiere que vayamos.
Entonces el hombre debe someterse a Dios, estar atento a las necesidades de su esposa para suplirlas, y debe hacer eso porque debe ser un líder y debe tener un objetivo a cumplir. Un líder tiene que tener meta, tiene que tener un objetivo. Tiene que proponerse objetivos y metas espirituales, metas familiares, metas económicas, metas de educación, metas ministeriales. Tiene que colocarse metas y avanzar hacia eso. Proyectarse. Hermanos, esa es otra de las cosas. Nosotros estamos acostumbrados a proyectarnos, a ver, no sabemos qué vamos a hacer mañana. Tenemos que empezar a aprender que nuestra vida tiene que estar planeada, proyectarnos, no solo en lo económico, en lo material, principalmente en lo espiritual, en lo ministerial, en lo que queremos hacer para Dios, y todas las demás cosas también, pero las otras cosas se van a potenciar cuanto más ponemos prioridades en las cosas espirituales y en las cosas espirituales, ¿sí? Si nos ponemos metas espirituales y ajustamos los tornillos espirituales, este año voy a hacer esto, voy a congregarme, voy a servir al Señor, voy a involucrarme en este ministerio, voy a leer la Biblia en un año, voy a hacer el devocional, voy a orar, voy a participar, son metas espirituales. Voy a evangelizar, voy a ganar un alma para Cristo, lo voy a discipular. Ponte esas metas espirituales y después las metas materiales van a venir solitas. Porque Dios dice, si esta persona se pone metas espirituales, metas del reino, yo lo voy a ayudar para que esas metas se logren. Entonces le va a proveer lo que necesita. Pero si se pone metas materiales solamente, Dios va a decir, bueno, esta persona lo único que quiere es maná. No quiere entrar en la tierra prometida, quiere maná. Entonces le voy a dar maná solamente. Y ahí estamos, solamente comiendo maná. Señor, ¿por qué? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. Bueno, les dejo esto para los esposos, las esposas, para que lo lean. Esposos, nos dice que lo que tiene que ver con el libro, con el manual, ¿no es cierto? Algunos apuntes que son de utilidad para que ustedes lo lean. Pero bueno, creo que es un tema en donde quise compartir. Hay mucho para hablar, realmente. Pero quisiera dejarles a ustedes que den algún pensamiento, alguna opinión, alguna reflexión, alguna pregunta. Me llama mucho la atención, pastor, el tema porque el apóstol Pablo obviamente se pone como modelo de hombre, literalmente, ¿cierto? De hombre y hombre con el rol como modelo de Cristo, ¿cierto? Pero empieza primero mostrando el papel o las características de hombre, como ese hombre valiente, con coraje, fuerte, perseverante, que aguanta, que soporta, que lucha, que aguanta necesidades, pero se levanta, y la tenacidad de alguna otra forma que tiene que tener el rol de hombre, ¿cierto? Segundo, muestra primero entonces lo macho que es, lo berraco, lo valiente, y de segundo entonces muestra lo contrario, la ternura, la paciencia, que también se refleja en cuanto a la ternura también, ¿cierto? De expresar amor, de ser paciente, de velar por las personas que están a su alrededor, de tratarlas con cariño, con ternura, direccionarlas, en fin. Tercero, ya entra, de lo que yo vi, pues, que ya entra a comparar el modelo o el rol del hombre como cabeza de familia, como sacerdote de su hogar, ¿cierto?
y obviamente es comparado mucho más con el modelo de Cristo como la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Entonces, compara o muestra al hombre como con el papel de sacerdote que vela por su hogar, que está primero velando por la seguridad de su esposa, ¿cierto? Cuidándola, protegiéndola, animándola, direccionándola, apoyándola, en fin, todo lo que hablamos. Y, y obviamente de su familia, ¿cierto? Entonces, me gustó eso que usted dijo, que es como es la construcción del modelo de Cristo en la representación del hombre, ¿cierto? Entonces, como hombres somos ese modelo de Cristo para las personas que nos rodean, ¿cierto? De tal manera que podamos eh, ser bendición, dirigir, ayudar, apoyar. Entonces, es interesante mucho el papel en cuanto al tema del machismo, porque en contraposición, pues el machismo es algo más diferente ante la sociedad, ¿cierto? El hombre que simplemente es macho y ya no más. Y pasa por lo que pase y pasa por encima del que sea, y ese es el hombre más macho y que golpea y que, ¿cierto? No, aquí el concepto de hombre está modelado literalmente por la persona de Jesucristo en nuestras vidas, obviamente. Así es. Es cierto, Samuel, gracias por compartir. Una de las cosas que este pasaje me impacta mucho es que cuando en la Biblia Pablo habla del matrimonio, enseguida utiliza la iglesia, Cristo y la iglesia, como el ejemplo máximo. Ujú. Como que está diciendo, esto no es cualquier cosa, o sea, está hablando del modelo de la unión del hombre y la mujer como la unión de Cristo con la iglesia. Está usando un ejemplo sublime, maravilloso, excelso. Sí. No usó la comparación dijo, bueno, como en una sociedad, como dos personas que se quieren y como, no sé, no utilizó alguna otra figura, utilizó la figura de la iglesia nada más y nada menos para hablar del rol del hombre y la mujer. Entonces, yo digo, Sí. lo sagrado que es, o sea, al nivel sagrado, como que el Espíritu Santo, Pablo dijo, bueno, le voy a dar un consejo a los hombres y a las mujeres, y parece que el Espíritu Santo lo sacudió en ese momento y le dijo, bueno, esto es lo que tenés que decir en cuanto al Sí. hombre, en cuanto al esposo y la esposa, y los llevó al punto más elevado, porque no hay algo más elevado que es el amor de Cristo por su iglesia, no llegamos más arriba, no hay más nada. Es lo culmine. Entonces eso es algo que a mí se me paran los pelos cuando digo, bueno, qué hermoso que es esto, pero al mismo tiempo qué responsabilidad que tenemos como hombres y tanto el hombre como la mujer. Bueno, la próxima clase va a hablar de la mujer, va a hablar un poco de la mujer también, pero es maravilloso y es hermoso. Y nos llama, nos reta, como tú dijiste, nos reta a ser firmes, a tener carácter, a tener convicciones, a tener liderazgo, pero tener ternura, tener compasión y buscar, y sobre todo un liderazgo espiritual, ¿no? Yo deseo que mi esposa, que la mujer, que todos, o sea, para mí el bien de otro tiene que ser que estés bien con el Señor. Decía Juan, no tengo yo mayor gozo que mis hijos anden en la verdad, o sea que el bien de un líder es que crezcamos espiritualmente, ¿no? Ujú. Bien, hermanitos, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que quisieran agregar, comentar, decir, hablar, preguntar? Yo quería resaltar este punto que es muy importante. Para ser este tipo de hombre modelo, hombre que guía a su esposa, a su familia,
y que otros quieren copiar. Es el hombre que impacta al otro. Quiero recalcar que tiene que ser espiritual, como se habló, someterse a Cristo primero. Porque si no somos espirituales, si no somos sometidos a Cristo, entonces no vamos a impactar a nadie. Eso es lo importante. Y cuando nos sometemos a Cristo por consecuencia, entonces vamos a amar, vamos a respetar, vamos a impactar al otro. Amén. Así es. Tremendo, tremendo. Bueno, hermanitos. Pastor, la otra clase todavía sigue hablando del hombre. Se necesita 2 clases para el hombre y después viene la de la mujer, que es una y es cortita. Ah, bueno. Está bueno eso. El problema es que hay que hablar sobre el feminismo. Tiene que ser más clases. Jairo, Sí, hermano. Yo Muy como importante pastor la estamos clase, sí. juntas. Pues Vio, son 2 clases y larga. La de la mujer viene después una y cortita, como media página, ¿no? Un poquito. Mire, 20 minutos, that's le voy a contar una anécdota, ahora que me acuerdo, una anécdota graciosa que, hablando de lo que dice Reina, ¿no? Una vez yo fui, medio que caí en una conferencia de una iglesia que no conocía, de un pastor que no conocía, de un grupo que yo no sé cómo me metí ahí porque vi un aviso en internet. Esto fue hace como 10 años. Porque me pareció la charla interesante, iban a hablar del matrimonio, la familia, etcétera, el liderazgo. Bueno, voy, y era por Brooklyn, encima me hice un viaje, no conocía nada, pero digo, bueno, debe estar bueno. Y era un desastre. El pastor estaba expuesto a las... Es decir, habían dado una conferencia y esto era un review. Y era como un análisis de la conferencia. Y en ese análisis habían personas que hacían preguntas. Entonces había una mujer que dijo, ¿por qué se habló tanto de los hombres y tan poco de las mujeres? ¿No? Dijo, esa era una de las preguntas que pero en realidad no era nada bueno, era todo un descontrol. Yo no sé, me arrepiento de haber ido. Mira la coquita suya. Pero la pregunta de la mujer era, ¿por qué hablan tanto de los hombres y poco de las mujeres? Y el pastor le dijo, es que las mujeres no necesitan mucha corrección. Y yo me quedé, bueno, una respuesta. Y así, se lo contestó así, y la otra no le la persona que le hizo la pregunta no que dijo, o sea, como dijo, los que están mal son los hombres, las mujeres están bastante bien. Así fue la respuesta. Así que algo de eso estaba Reinita por ahí. La mujer no necesita mucho. Bueno, no, sí, en la próxima lección sí, vamos a seguir hablando de estos temas. Reinita también fue a la conferencia, pastor. Muy importante estos temas que estamos tocándolo, porque es una gran responsabilidad que hay dentro del matrimonio, ¿no? Sí. La cabeza, ¿no? Yo conocí a una señora que era cristiana y una amiga, ¿no? Y me comentaba ella de que no entendía por qué era cristiana y por qué ella se dejaba maltratar por el esposo. Y entonces se va mucho al pasaje de Efesios donde dice, la mujer debe estar sometida al varón, ¿no? Y entonces, si mi esposo me pega, me maltrata, pues no, es que tengo que estarme sometida. Entonces yo le explicaba a ella de que no, en la Biblia no dice eso, la Biblia no dice que te maltrate. En la Biblia dice que la mujer sí debe estar sometida mientras el hombre esté sometido a Dios, o sea, Dios, hombre y la mujer, ¿no? Entonces, porque ella me decía, ¿por qué todos los cristianos son así? Ella era una persona no creyente. Entonces, yo le explicaba eso, en lo poquito que yo estaba aprendiendo en ese tiempo de Efesios que estábamos estudiando, le decía. Y es muy importante tocar estos temas en el matrimonio porque se está perdiendo mucho de eso, ¿no? Se está perdiendo creyentes, se está perdiendo, como dijo el hermano Leo, mientras que no veamos a Cristo, otros matrimonios no van a querer imitarnos, no van a querer seguir esa corriente, ¿no? Incluso yo he visto matrimonios de que el trato, pastor, de cómo se habla el esposo con la esposa, y yo decía en mi mente, decía, ¿existe eso? Cuando todavía no conocía las cosas del Señor, decía, ¿existe eso? Y sí, yo creo que sí. Van a tocar el tema de la mujer, ¿no? Entonces llega una sí.
Doctor, interesante el tema. Así es, gracias, Gina. Y el de la mujer así cortitico. Hermanito, sí. Lo que es importante, bueno, es un tema un poquito más amplio de hablar, pero nunca la mujer debe aceptar abuso ni verbal ni físico. Debe protegerse de eso. A veces no se entiende, y cuando nosotros aconsejamos que una mujer debe separarse, no estoy hablando de divorcio ni nada parecido, simplemente que la mujer no se debe someter a ningún tipo de abuso, ni verbal ni físico de ningún tipo. Eso no es someterse al esposo. Dejarse pegar o maltratar o abusar, eso no dice la palabra que a eso nos debemos someter. Entonces una mujer no debe huir del abuso, del maltrato. Debe denunciar al que maltrata, lo debe denunciar. Y por amor si ama a su esposo, debería denunciarlo y debería esperar que reciba lo que debe recibir. Si lo tienen que meter en una cárcel, es el mejor lugar que debe estar. Si lo tienen que agarrar al tipo y meterlo en un calabozo, es lo mejor que le puede pasar al hombre. Y yo quiero lo mejor para él es que esté ahí con las rejas. No, ¿cómo? ¿Cómo que no? Si le estás haciendo un bien. Ese hombre lo estás protegiendo a él y estás protegiendo a mucha gente y te estás protegiendo a ti misma. Y le estás haciendo un bien. Pero la gente no lo ve así. Lo ve que... Y tú aléjate de él muchísimo. No someterse al esposo no es someterse al abuso ni al maltrato de ningún tipo. De ningún tipo. No debe haber la mujer cuando detecta un tipo de maltrato, de abuso de parte, ese no es ni el líder, no es... ahí ya no hay que decir no, porque ahí no está Cristo, ahí no está Dios, y Dios no te está diciendo que te sometas a alguien que pone en riesgo tu vida o pone en riesgo tu salud mental, tu salud emocional, tu salud física. Esa persona, pero muchas veces no se entiende eso. Y la mujer que toma medidas para protegerse, ella está también protegiendo, y la que toma medidas si denuncia al esposo, mira hermano, te lo digo la verdad, le está haciendo un bien a ese hombre, si es que es un hombre, ¿no? A ese varón, ¿no? Amén. Y no lo entiende, no, porque, bueno, el tema de la violencia es un tema un poco más complejo porque hay otras variables que están dentro de la psiquis de la mujer y de la psicología y de la cultura y que son más complejas para analizar. Pero básicamente el principio es no hay que someterse a un abuso de ninguna forma, ningún tipo de violencia. Ahora, no vamos a decir violencia cuando el hombre se enojó y rompió un plato en la mesa o pegó un portazo. Tampoco es que violencia es. Hay veces que hay personas que levantan la voz o tienen arranque, pero cuando se está hablando de que una persona ya tiene muestras de abuso, de agresión, de violencia verbal, abuso verbal, que cuando dice palabras ofensivas, palabras degradantes, eso es violencia verbal y violencia física. La mujer no debe ni un segundo, no un poquito, ni un segundo. Y está haciendo un bien y no está desobedeciendo a Dios ni está quebrando ningún principio. Porque la palabra de Dios dice, Dios nos llamó a libertad y no nos llamó a ningún tipo de yugo. Así que cualquiera que te quiera someter a un yugo, el único yugo que aceptamos es el de Cristo, que es liviano, fácil y es una bendición. Pero el yugo de hombre, la Biblia nos llama a no aceptarlo, no
de ningún tipo, ni religioso. La Biblia nos enseña a ser libres. Es triste, hermanos, que lamentablemente se ha malinterpretado esto y hay mucha gente que está bajo sometimiento psicológico, verbal, usando principios bíblicos, usando versículos, malinterpretando la Biblia. Y de eso tenemos que tener cuidado y aconsejar y tratar. Es más, pastor, la palabra también te dice que si una persona que es así, que está a tu lado, si se quiere ir, déjalo que se vaya, mejor que se vaya de la casa, porque uno, como tú estabas diciendo ahorita, uno tiene que vivir para Dios para poder vivir uno con el otro. Pero una persona así, no, una persona que es abusador, uno tiene que dejar que se vaya de ese matrimonio. Y yo sé que el divorcio no es una cosa que que Dios no le agrada, pero a veces eso es lo que para el divorcio, pero es mejor que se vaya que estar contigo, porque como dice, para estar acompañado con una persona así, mejor estoy sola. Sí, claro, es cierto, básicamente es cierto lo que dice Rita. A veces hay más cosas que hay que agregar porque también esa persona tiene que conocer al Señor, puede convertirse, puede arrepentirse, puede ser transformado, puede ser, y Dios puede restaurar todo. O sea, también Dios hace milagros en los matrimonios y hombres violentos se tornan, cambian, nacen de nuevo y son otras personas. Ha habido casos, ¿no? Entonces, hay otros pasos que hay que seguir, hay que ver si esa persona se arrepiente, se convierte, orar por esa persona, pero no convivir, no estar bajo el mismo techo con alguien que es abusador, o que obliga. Hay veces que hay personas que obligan a hacer cosas que están contrarios a la palabra de Dios, ¿no? Contrario a romper principios bíblicos. Sí, pero mi esposo, esto la Biblia dice que no, pero mi esposo me obliga a hacer esto. Entonces ahí está un conflicto muchas veces, esposos que prohíben a esposas leer la Biblia o ir a la iglesia, etc. Es un tema bien complicado, pero bueno, uno dice, ¿a quién me someto? ¿A mi esposo o me someto a Dios? La palabra dice que hay que someterse a Dios. Gracias a Dios. Pero muchas veces ese someterse a Dios va a implicar poner a la persona en peligro, como dicen, en riesgo de perder. Pero Dios va a cuidar, Dios va a tomar una decisión por Cristo y por Dios, obedecer a Dios antes que los hombres. A veces va a ser una decisión muy difícil. Pero bueno, Dios va a guiar, pero siempre va a ser bajo ese principio, obedecer a Dios antes de los hombres, someterse a Dios y no a los hombres. No a los hombres en el sentido que tratan de hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. A eso se refiere cuando estamos hablando de esto, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Bien, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más? ¿Terminamos? Amén. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a finalizar aquí. Es buen estudio. Terminamos, Muy buen estudio. Uno. Gracias. Gracias.